Encontrándome en este aquí y ahora, no puedo más que comenzar diciendo que la democracia de la que somos, muchas y muchos de nosotros, hijos e hijas, ha sido y debe seguir siendo el gesto que nos ha permitido, que nos ha posibilitado el ingreso a la existencia de múltiples mundos, de múltiples vidas. Ahora bien, esta luz, este brillo que nos atrae, que nos seduce de esta época de democracia, no puede nublarnos la mirada, ensordecernos los oídos, no permitirnos pensar desde las sombras, desde las tinieblas de nuestro tiempo. Tenemos que pensar en los límites de nuestra época de una manera oscura para que, valga la redundancia, podamos pensar. Por eso los invito a despeinarnos. Sí, a despeinarnos. Despeinarse en época de dictadura era un acto subversivo, rebelde, cuasi revolucionario. Con la recuperación de la democracia, esta expresión se convirtió en un llamado a estudiantes y a docentes a liberar sus fuerzas para transformar la educación y la sociedad. Pero, ¿liberarla de qué? De la distribución desigual de saber y poder, de recursos materiales, de recursos pedagógicos, humanos, institucionales. Una desigualdad que era un atributo del sistema educativo y no de las personas o de los sectores poblacionales en ese momento. Manifestándose entonces como un imperativo la democratización de este sistema para asegurar la ampliación en el acceso y la distribución igualitaria de la oferta. ¿Y cómo se podía llevar a cabo esto? ¿Cómo se podía, y se puede quizás, combatir la distribución desigual de saber y poder? Y delinea una posible respuesta, con la conciencia conjunta de que el derecho a la educación es de todos y todas. El problema de la igualdad y la desigualdad, ante las fuertes transformaciones de la época y por ende sus resonancias en el establecimiento escuela, se ha desfigurado. ¿Y por qué me animo a decir que se ha desfigurado? Muchos de los que están presentes aquí, del otro lado, desde que nacieron quizás, naturalizaron de cierto modo estos dos asuntos. ¿Qué significa esto? Llegamos a algo así como un consenso, entre comillas, como actores sociales que somos, de que nos encontramos en un país desigual, en una ciudad, en un mundo completamente desigual. Y con esta afirmación dábamos y damos, hasta con cierta naturalidad, que las razones por las que creíamos que se producía era como consecuencia del fracaso de ciertas políticas económicas, sociales, culturales, educativas. Pero lo que no pensábamos, lo que no se nos había ocurrido hasta el momento, es que haya una producción de la desigualdad totalmente distinta que consistiría y que consiste en que para algunas ideologías la desigualdad es necesaria. Es decir, que ya no nos encontramos frente a la desigualdad como producto de falencias o consensos, sino de producción de la misma, considerando al individuo desde una perspectiva muy diferente para quienes trabajamos desde la perspectiva de la igualdad. El problema entonces no sería y no es que la desigualdad es la consecuencia, sino que la misma se encuentra en el origen. Es el origen. Como la idea de igualdad que intentábamos construir como promesa, como utopía, ha fracasado, creamos diferencias para que de este modo el individuo
se esfuerce más, crezca, se autoexija, se autogestione. Y el eje de esta producción tiene que ver con una transformación, con un pasaje de una idea de comunidad a una idea de individuo. Las sociedades ya no son comunidades, sino un conjunto de individuos. Por lo tanto, deberíamos preguntarnos si solo la promesa de igualdad en educación, estipulada en términos jurídicos, alcanzaría para resolver el problema de la desigualdad. Y aquí me animo a delinear un no con imprenta mayúscula. ¡Despeinémonos! ¡Despeinémonos! Se los dije al inicio. Es un derecho. Debemos transformar la idea de igualdad como promesa en un principio inalienable, sin condiciones, sin barreras, aquí, ahora, en este momento, entre nosotros. Este principio es urgente. Que se deje de prometer y que se haga la igualdad en este aquí y ahora. Nuestra labor como actores institucionales, y cuando hablo de actores institucionales hago referencia a todos los actores que conforman la institución escuela, que son estudiantes, docentes, directivos, personal administrativo, celadores, familias. Tenemos como labor crear atmósferas de igualdad en el aquí y ahora. Nosotros, y ahora sí hablo como educadora, no somos prometedores de una futura igualdad, sino que nosotros hacemos de la escuela un principio de igualdad, que no debe ser entendido ni como uniformidad, ni como homogeneidad, ni como equivalencia, sino que tiene que ver con una suerte de aire que se respira en esa atmósfera, en la cual cualquiera, cada cual, cada uno, pueda participar con una palabra, pueda callarse, pueda leer, dibujar, escribir, pensar, y que no haya nada ni nadie que juzgue que no podría serlo por su carácter desigual. ¿Podemos? ¿Se respira este aire? Pregunta. Somos igual de diferentes, dice un autor que me gusta mucho. Nuestras formas de nacimiento, entre comillas, como sujetos biopsicosociales afectivos que somos, son diferentes, pero no determinan nuestras formas de vivir la vida singular, la que deseamos, la que pudiéramos tener. La escuela es el lugar en el que las formas de vivir contradicen las formas de nacer. Es el lugar en donde al fin no tenemos un destino único, que es el del nacimiento. En democracia, la educación me forma para vivir la vida que yo quiero vivir. Esa vida con ese nombre y ese apellido, esa vida con ese cuerpo, esa vida que puede proyectar desvíos, que puede tomar distintas bifurcaciones que se vayan presentando en el camino y no seguir por la vía que supuestamente el nacimiento nos da casi como una condena para siempre. Ahora, ¿puede la escuela asumir el protagonismo para subsumir esta base de formas de nacer desiguales que tenemos? Y la respuesta hoy, tristemente, es que no. Porque se le pide a la escuela que pueda subsumir todas las cuestiones de la desigualdad que se visualizan, que vivenciamos y sentimos cada día,
en el sistema social más amplio, en las calles, en el barrio, en casa, y todo queda en promesa. Nunca arrancamos, queda pospuesto. Y entonces, ¿cómo ordenaría este dilema? Y te voy a ser sincera, yo no escribo recetarios mágicos, no escribo textos con pasos a seguir para. Estoy en contra de los libros instructivos sobre cómo ser madre, cómo ser esto, cómo ser aquello. Me parecen escritos con ideas muy generalizables, muy uniformes y lineales, en donde dejamos de entender al otro en tanto otro, que es igual a mí en su condición de persona, pero diferente de mí biográficamente. Por eso en esta parada, en la estación democracia en la que vivimos, y antes de tomarme el siguiente ómnibus y seguir transitando por esta vida que quiero vivir, solo voy a dejarte una serie de ideas para que sigas pensando durante el viaje que vos estás realizando, deseando fuertemente que te invites a despeinarte. Como educadora, me moviliza como fuerza impostergable la idea de que los chicos y las chicas puedan pensar por sí mismos. ¿Y qué se necesita para que los chicos y las chicas piensen por sí mismos? Construir comunidades de pensamiento que en gestiones anteriores, en términos de políticas públicas educativas, podíamos pensarlo como comunidades de aprendizaje, tertulias literarias, tertulias pedagógicas didácticas, club de niños lectores. Es una condición para que ellos puedan de verdad pensar por sí mismos y hagan las cosas tomándolas bajo su responsabilidad. Poner bajo tela de juicio la idea de pensar la educación como preparación. Me preparo para lo que demanda la época. Una idea totalmente individualista, utilitarista, olvidada de la historia y el pasado, con poca obligación moral, donde empiezan los diagnósticos de la mano de una exigencia de rendimiento desde edades tempranas. Y poder generar, recuperar, crear la idea casi perdida de que educar es crear comunidad. Y por ende, es una idea de libertad. Y en el marco de esta comunidad, de esta idea de libertad, decidir como comunidad educativa sobre qué vale la pena sostener de este mundo, darle continuidad, y qué vale la pena interrumpir, parar, por y para el cuidado de nuestros chicos y chicas, porque nos están matando. Y ahí podemos hablar de violencia, de jornadas de reflexión, de hablar sobre desigualdad, hablar sobre exclusión, hablar de la dictadura. Esto significa interrumpir para que no continúe, para que eso no continúe. Ahora bien, vos que estás en casa o en donde sea que te encuentres, si tenés a alguien al lado o si no, te invito a llevar a cabo un ejercicio. Mira al otro. No lo veas. Míralo. Porque el ver es una función fisiológica de nuestro ojo humano, el órgano principal de nuestro sistema visual. En el espejo son simplemente ojos, pero cuando miro con todo mi ser, con lo que siento, con lo que pienso. La mirada es presencia, es verdad, es subjetividad, es darle
existencia, a ese chico o a esa chica que se encuentra presente en mi aula, al lado mío. Es decirle, acá estoy. Tenemos que recuperar las miradas que en estos tiempos individualistas nos han robado, para de este modo poder construir entre todos, en comunidad, escuelas democráticas. Escuelas en donde todos y todas sientan que la tienen, que es suya, pero que no es de uso personal ni le sirve a nadie en particular, sino a todo el mundo, a todos y todas. Una escuela habitable en donde cada uno pueda manifestar su propia y singular forma de ser y estar en el mundo. Una escuela que para que sea habitable debería habilitar a la gente para que habite ese lugar. Una escuela del hábito que hace comunidad, es tradición, ceremonia, festejo. Una escuela que forme habilidades cognitivas, por ejemplo, aprendizaje basado en conocer, en saber, comprender, y no, por ejemplo, bajo la lógica del Open English, estas enseñanzas, aprendizajes de un par de meses en donde de repente parece que sabes todo y en parte no sabes nada, o en todo no sabes nada. Para que entonces podamos empezar a pensar por nosotros mismos, por sí mismos. Porque recuerda una cosa, podemos discutir sobre cualquier tema, sobre cualquier asunto, pero no sobre un derecho. Por eso despeinate, te invito a hacerlo, cada día, para seguir fortaleciendo este derecho inalienable que tenemos todos y todas los ciudadanos de este pueblo argentino, que es el derecho a la educación. Te deseo un hermoso viaje de pelos al viento por esta vida que vos querés y deseas vivir. Muchas gracias.